ustedes muy buenos días, apreciados participantes, cursantes del doctorado en la Cátedra de Tendencias Jurisprudenciales en el Contexto Internacional. En esta cátedra, pues vamos a tratar de profundizar un poco en la evolución a través de la respectiva globalización. Ustedes deben tener por allí el programa relacionado al peso de esta asignatura, y yo me voy a permitir leer eso a ustedes. Como primera unidad tenemos el sistema internacional. Este sistema internacional es la estructura del sistema, sus dimensiones materiales, la estructura del sistema internacional y su dimensión normativa, y la evolución y funcionamiento del ordenamiento internacional. En el segundo tema tenemos el nuevo entorno internacional y sus principios y características, la de la globalización, de la tecnología, del poder, interdependencia, de la globalización y de la economía abierta. Y habla de seguridad colectiva y un mundo unipolar completo. La tercera unidad, pues posteriormente la voy analizando, ahorita voy a ganar tiempo. Tenemos 5 unidades. Estas 5 unidades las vamos a llevar en la perspectiva académica a 3 encuentros. Y en esto quiero pues que sepan que analicen bien cómo están los encuentros. Bueno, está por acá. Hoy el primer encuentro que tenemos, hoy tenemos día 25. El día 25. Vamos a tener para enviar este trabajo correspondiente a esta cátedra el día 5 de junio. Día 5 de junio, ustedes deben enviar el trabajo a la plataforma, mínimo 8 páginas. Mínimo 8 páginas y tiene un promedio de evaluación de un 30%. La próxima clase no sé cuándo la vayan a asignar, pero por lo menos esta clase de hoy 25 deben enviar hasta el día 5 de junio, tienen 10 días para hacerlo, mínimo 8 páginas y tiene un 30%. El segundo encuentro también tendrá un 30% y el último encuentro tendrá un 40%. Ese va a ser el promedio de evaluación. En estos 3 encuentros vamos a aglutinar las 5 unidades de las cuales se compone el desarrollo de esta carta. Algunos ya quizás me conocen, otros pues no me conocen. Mi nombre es Omar Martínez, soy doctor en algunas áreas del derecho y igualmente también soy doctor en educación. Tengo por allí unas maestrías, tengo unas especializaciones y tengo un sinnúmero de diplomados. Soy docente de esta institución y algunas instituciones donde me invitan a nivel internacional. Soy conferencista a nivel nacional y a nivel internacional y soy escritor. Tengo por allí unos libritos, hay un librito muy importante que salió ahorita el último mes de diciembre y que está por venta por Amazon. Posteriormente les indicaré cuál es el texto del libro si tienen algún interés, pero eso no forma parte de la academia, pues ya es muy aparte. Como les decía, hablaremos sobre tendencias jurisprudenciales en el contexto internacional. Cuando hablamos de las jurisprudenciales, hablaremos también de algo que tiene buena relación con la jurisprudencia. La jurisprudencia, pues, como todos ustedes saben, es unas sentencias o pretextos escritos de decisiones tribunalicias y que sirven para el apoyo de determinadas apelaciones o recursos de casación, bien denominados por mí como los remedios procesales. Hay dos cosas muy importantes que guardan relación con la ley, la aplicación del derecho. Una son las leyes, la otra es la jurisprudencia y la otra es la doctrina. Yo, como poquito medio estudioso del tema, me inclino más por la doctrina y incluyo un poco más bien la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la doctrina son una cantidad de textos que permanecen a través de los siglos y de los siglos y que se van evolucionando y que el hombre le va dando la aplicación respectiva de acuerdo a las necesidades, porque aunque parezca mentira, allí están esos textos que permiten irse desarrollando en el marco
del derecho, la parte jurídica. La jurisprudencia, como bien dije, son unas decisiones tribunalicias que sirven para sustentar cualquier escrito, cualquier eventualidad que se presente en el proceso, ya sea cualquiera de los cinco ramas procesales, que ustedes saben muy bien, son la constitucional, el laboral, el administrativo, el civil y el penal. Entonces se pueden aplicar en determinado momento, pero hay que tener mucho ojo también cuando se van a aplicar este tipo de jurisprudencias. Ejemplo, como el caso nuestro en Venezuela, cuando hablamos del proceso penal venezolano, para nadie es un secreto que, como que somos el número uno también allí en eso, y nuestro Código Orgánico Procesal Penal ha tenido hasta el día de hoy 7 modificaciones, yo diría que 7 introducciones en el proceso de desarrollo del mismo, que lejos de ayudar, ha ido empeorando las decisiones que bien tengan los administradores de justicia. Por ejemplo, en el primer Código Orgánico Procesal Penal se hablaba de algo que era la participación ciudadana y que no era más sino el conocimiento, sino la inclusión en el desarrollo del proceso y el juicio de los ciudadanos escabinos. Esa es la participación ciudadana. Y que junto con el ciudadano juez, estas personas podían aportar de manera, si se quiere, no técnica, pero sí empírica, las decisiones o la lógica que ellos veían en la aplicación de este concepto. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Pues sencillamente la modificación, pues aquellas personas fueron incluidas allí. Y la idea de la aplicación de esta figura dentro del proceso penal venezolano no era mala. Porque cuando vemos, nos colocamos, perdón, frente al televisor, vemos algunos juicios de la Unión Europea, de Estados Unidos de Norteamérica, algunos países iberoamericanos, vemos la integración del jurado por un número determinado de personas. Y aquello, pues, hace como más transparente la cuestión. Pero quizás en nuestro proceso faltó algo, que era darle garantías de seguridad a estas personas que intervenían o que iban a intervenir en determinados juicios dentro del proceso penal nuestro. Y digo esto porque era común, por la época de la aplicación inicial del POC, ir uno al tribunal y ver los ciudadanos escabinos que estaban allí dentro del número de personas que iban a estar, algunos familiares de la víctima y otros familiares del imputado, cuando son juicios que por la gran mayoría son juicios orales y públicos. Entonces, la persona se contaminaba con ese ambiente allí y sentía de repente, como ser humano, un temor por su actuación. O sea, el Estado como tal no previó un sitio donde han estado los ciudadanos escabinos, y mucho menos la seguridad para los mismos en determinados juicios. Y así como eso fueron eliminando una cantidad de articulados dentro del Código Orgánico Procesal Penal, existía por allí también un articulado que decía que cualquier decisión errónea que fuera en perjuicio de una persona sería indemnizada por la persona administradora que hiciera aquel acto que lesionaba al mismo. Y también fue eliminado. Hoy en día se detiene una persona por cualquier organismo judicial, auxiliar de justicia, auxiliar del Ministerio Público, que son los que hacen la investigación, más no los fiscales inicialmente, realizan el acta policial
y por eso hace la respectiva presentación. Y el ciudadano fiscal de fragancia lo que hace es simplemente ir a leer lo que está escrito allí y la persona puede quedar detenida, si es que ya no viene detenida a la audiencia de presentación. Y los argumentos que presenta la defensa en ese momento, pues, no son oídos, son malamente interpretados, muchas veces ante la terquedad y la necesidad de los ciudadanos fiscales, las 10 presentaciones, y el desconocimiento o también la apatía del ciudadano juez de control para depurar el proceso y garantizar las garantías procesales. Ante todo, el derecho a la libertad, que es un delito natural que nace con el individuo y que está suscrito en tratados internacionales por la República. Y aquello pues pareciera que va a hacer caso omiso. Posteriormente se da el proceso de la audiencia preliminar, aquellos famosos 40 más 15 días, y aquella figura errónea que aparece dentro del proceso, dentro del articulado del Código Penal, que dice que son 5 días antes de la audiencia, que vence el lazo para que la defensa promueva las pruebas correspondientes y necesarias en beneficio de su desistido o su defendido. ¡Qué barbaridad! Y digo qué barbaridad porque resulta que muchas veces cuando en la audiencia preliminar la defensa va a hacer el respectivo argumento sobre el acto conclusivo que presenta el ciudadano fiscal. Y es común cuando el ciudadano juez de control indica que lo que está planteando la defensa no guarda relación con lo que se debe desarrollar en la audiencia preliminar. Y que por lo tanto, si desea argumentar ese tipo de pruebas, debe hacerlo en la etapa de juicio. Y allí pareciera que se ha puesto en boga una palabra que se denomina dosimetría, que es donde se le indica a la persona que está allí que tiene unos beneficios porque no tiene antecedentes, porque es primario, porque es menor de 21 años, porque es estudiante, porque es muy anciano. Y que entonces albita y que en vez de pagar tantos años le va a quedar tanto. Muchas veces el abogado inescrupuloso también que lo defiende porque dice que acepta lo que denominamos malamente admisión de los hechos y no se denomina la soga al cuello, porque lamentablemente ya con aquella actuación pasa a tener una sentencia inicial. ¿Por qué una sentencia inicial a un inocente muchas veces? Porque la persona pasa entonces a la orden de un centro penitenciario donde va a permanecer allá en calidad de depósito humano y después viene la vía crucis para que empiece el juicio y a través de 1 año, 2 años se determina que la persona es inocente y queda suelto y queda en libertad. Y las lesiones causadas, la inoperancia de aquel juez de no depurar el proceso y de no hacer valer las garantías procesales, y el simple hecho por la figura errónea que el articulado que ha suscrito el legislador, y que yo veo en catas jurídicas y en algunas conferencias de algunos ilustres profesores de nuestra geografía nacional, hacen caso omiso en hacer el planteamiento de la urgencia de la modificación de esto. Y digo la urgencia de la modificación porque resulta que durante el desarrollo del proceso surgen una cantidad de actos probatorios en beneficio del imputado, como existen algunos actos erróneos por parte de la Fiscalía en el proceso y que se van a plantear por incidencias
y muchas veces son negadas estas incidencias por parte del juez de juicio. ¿Por qué? Porque ya tienen enmarcada a la persona en un proceso. Y disculpen ustedes que me he alejado un poquito para tocar este tema, porque siempre hace falta que todo este tipo de cátedras, y más cuando la cátedra va dirigida a ciudadanos futuros doctores del derecho de la República de Venezuela, hace falta tocar estos temas. Y digo tocarlos porque es de vital importancia, apreciados participantes, tener siempre conceptos claros, porque el derecho de ser ya doctores en estas ramas le genera a ustedes la obligación y el compromiso ético y moral de poder hablar claro y hacer las respectivas críticas que guarden relación con lo que ustedes están adquiriendo el doctorado. Y no tener, por tendencias políticas, partidistas o económicas, el mal vulgar llamado bozal de arepa que todos tienen que decirle a mí. Yo les hago, con todo el debido respeto a ustedes, un llamado a la conciencia, porque el hecho de ser doctores en las ramas que ustedes están estudiando, ya sea ciencias jurídicas, ya sea el derecho procesal internacional, ya sea derecho penal, cualquier rama que guarde relación con la parte jurídica del derecho, pues les obliga a estar pendientes de lo más mínimo. Y este punto que estamos tocando en este momento es un poco álgido. Es álgido porque aquí se vulneran los derechos humanos de cualquier persona. Y esta antesala que estamos haciendo ahorita, que ahora con todo el debido respeto se me olvidó decir, va a haber un derecho de palabra para que ustedes puedan tener su respectiva participación sobre el tema. Esto viene siendo prácticamente romper el hielo para profundizar en la clase, que lamentablemente no tenemos sino una hora y que yo me comprometo con ustedes para la próxima clase tener a mínimo de 2 horas, porque esto es muy importante analizar todo. Y digo que aquí está por medio el derecho humano, porque es que todas tendencias que guarden con relación con la globalización está involucrado el hombre, el ser humano. Donde quiera debe prevalecer el derecho humano y la vulnerabilidad, la violación de estos derechos están sancionados a tal extremo que son catalogados delitos de lesa humanidad. Y que nosotros, como estudiosos de la rama del derecho, y ya con el nivel que ustedes van a alcanzar Dios mediante, y que algunos de repente ya tienen otro doctorado, les puede incentivar, motivar a manejar un léxico claro, transparente, donde con su verbo se hable de la imparcialidad y de la equidad de la justicia, y no seguir permitiendo que la administración de justicia se siga manejando la paupérrima como se hace y como se viene haciendo. Profundizar en el contexto del Código Orgánico Procesal Penal y profundizar en las tendencias del debido comportamiento de los ciudadanos fiscales del Ministerio Público es de vital importancia. Hay algo que nos aleja un poco del litigio, y es que cuando uno litiga, pocas palabras, ejerce defensa y va a los tribunales, pero también se dedica en parte a la parte académica, como que tiene una tendencia a irse alejando de aquel litigio, porque una cosa es lo que uno analiza, lo que uno estudia, lo que uno interpreta y lo que uno imparte.
a lo que uno ve cuando acude a un respectivo tribunal. Y más cuando ustedes, ya como docentes y doctores de determinada rama del derecho, le indican al ciudadano juez y le dice a usted que hay un error por lo que está haciendo allí, porque no se ajusta a la normativa y se vulnera el Estado de Derecho de la persona. Y qué triste cuando por un término cantinflérico te contestan: ay, profe, discúlpeme, pero una cosa es lo que usted enseña y lo que dice en los libros, y otra cosa es lo que a mí me ordena por esto. A mí me llaman por este aparatico y yo tengo que hacer las cosas así. Entonces uno siente en aquel momento aquel rechazo interno que se llama uno la conciencia del ser humano interna que lleva, y uno pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? Si ya sé cuál va a ser el final de este proceso. Simplemente pues lo llaman una reflexión. Dicho esto de antesala, para dar inicio un poco a lo que vamos a enviar a trabajar hoy, que es muy poquito tiempo lo que nos queda, hasta las 9:30, nos quedan 45 minutos, pues quiero dar el derecho de palabra a los que están presentes, a los que han tenido el deseo de pararse temprano, porque yo creo que independientemente que las clases sean a través de la plataforma, también debe existir la responsabilidad de acudir a las mismas. Digo yo, cuando he estudiado, pues yo siempre acepto las clases por plataforma y estoy pendiente, porque lo que se aprende nunca se olvida. Y lo que uno deja de olvidar por no aprender va a hacer falta al futuro. Entonces, pues, vamos a dar un derecho de palabra para que los que estén allí se vayan presentando uno en cuantos tengo. Veo una cantidad de fotos por allí, pero se estarán ya en línea o simplemente colgaron la foto y se fueron a dormir. Vamos a ver. Hay derecho de palabra, pues 2 minutos para cada quien. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Mi nombre es Caterina Basica. Ya, bueno, he tenido la oportunidad de ver varias materias. Caterina, ¿cómo está Ajá, usted? bien, chévere, doctor. Y pues grato volverlo a ver. De verdad que sus clases pues son muy amenas y pues han servido mucho porque usted lo lleva siempre a lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Este, me conecté un poquito tarde porque no tenía audio, pero con respecto a lo que he escuchado de lo que es la materia, este, es muy real, ¿no? Y sin embargo, pues yo todavía pues no estoy en ejercicio, he hecho cosas simples, pero sí he visto muchas situaciones que se han presentado con los vecinos. Tengo un vecino que está detenido y pues él está detenido simplemente por un acta que hicieron los policías de algo que aparentemente él hizo porque estaba tomado, ¿no? Entonces hicieron un acta donde a él lo golpearon y dijeron que él se había metido en una casa a robar y tomaron fue la base de lo que habían levantado los funcionarios, y la investigación pues ha sido, pienso yo que ha sido un poco escasa, ¿no? Solamente se basaron en lo que estaba escrito, más no en una investigación que es el deber ser, ¿no? También me di cuenta que le negaron lo que era el debido proceso, ¿no? Entonces, todo lo que usted dice hasta ahora, pues es muy cierto y de verdad que es muy interesante la materia de lo que usted explica ahorita y pues a veces uno queda como impotente, ¿no? De ver, yo se lo comentaba a Abigail, que hoy no está presente porque está trabajando, y yo le decía a él que hay mucho texto, ¿no? Que uno lee y que está escrito en la parte legal, pero se va uno a lo real y no se aplica. O sea, pasan desapercibidos muchas cosas que están plasmados en la ley, pero este, simplemente por una llamada, como usted lo dice, o por un rango de esa persona,
a las personas que no conocen, le colocan como sus trabas, ¿no? Pienso yo que es así, no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Un caso X, donde hay un amigo que vamos a suponer, es alguacil, y esa persona, ese alguacil, pues tiene muchos conocidos, abogados, jueces, y él está implicado en una situación y pues a veces le buscan, como dicen, la vuelta a la tostada para librarlo a él de la situación que está presentando y que es ilegal, y la otra persona pues no haya ni qué hacer porque de donde llega es conocido lo que es esta figura, ¿ves? Entonces, pues sí, muy interesante lo que yo le digo, doctor, y pues no sé si me quiere preguntar algo con respecto a lo que estoy diciendo. Ya vamos a dejar que otro continúe y al final hago yo una exposición de todo lo que están hablando. Ok. ¿Hay alguien más en línea? Sí, muy buenos días, doctor Martínez. Un placer saludarle, David Camacho desde Barinas. Saludos No, para todos y Camacho, para un mí, para pájaro. todos. Un gusto y un placer saludarle. Doctor, con respecto a lo que estaba manifestando, es que yo voy a hacer una comparación, ¿no? Entre la filosofía política y la ciencia política, por ejemplo, ¿no? La filosofía política es el gran desideratum, la democracia, el poder de todo, y uno ve la realidad, que es lo que agarra, como dicen, el objeto de estudio de la ciencia, y observa es el quehacer diario, lo que verdaderamente es. Yo veo entonces a veces las leyes como la filosofía política, el gran desiderato, ¿verdad? El derecho natural, positivo y ahora jurisprudencial, como le decimos ahora, ¿no? Porque incluso uno ve los laxos, cómo se juega con los laxos de la presentación de los imputados, cómo los amparos de verdad no se les da el curso que debe dársele, cómo se juega con la competencia, cómo se aplica el derecho penal del enemigo, cómo se condena sin pruebas, cómo el Ministerio Público, que usted muy bien lo señaló allí, cómo el Ministerio Público, sin fundados elementos de convicción, puede formular una acusación y vamos a ver si el tribunal admite o desestima o inadmite la acusación. O imputamos y vamos a ver si el Ministerio Público no le da curso a la imputación. Entonces uno dice, bueno, gracias a Dios existe una tutela judicial, pero una tutela judicial que por muchos errores, faltas de concurso, credenciales, ignorancia de algunos, ignorancia de las partes también, desconocimiento del derecho, amiguismo, compadrazgo. Es decir, somos seres humanos. Siempre tenemos que estar con la vista puesta al norte, a lo que de verdad deseamos y seguir luchando contra eso, porque es que eso lo vamos a ver en todas las áreas en todas las áreas de la sociedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a medida que las sociedades van desarrollándose, es que vamos, como quien dice, alcanzando cierto nivel de objetividad y eso, pero aunque tengo mis dudas porque uno ve sociedades desarrolladas y uno ve estos bemoles, estos vaivenes de la justicia, y lo digo por los casos más sonados últimamente de corrupción de Venezuela y esas cosas, ¿no? Que han sido juzgados en cortes y tribunales de los Estados Unidos, ¿no? Pero ni modo, seguir luchando, es lo único que... Ok, gracias, Camacho. ¿Alguien más? Saludos. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está? Doctor Franklina Montoya de San Fernando de Apure. Montoya. ¿Montoya qué? Exacto. Franklina Montoya. Sí. Con respecto a la parte abordada del derecho procesal penal, recientemente la Sala de Casación Penal, efectivamente 25 de abril del 2024, más que una decisión, yo veo como que del máximo tribunal que insta a los fiscales del Ministerio Público, perdón, a los jueces, con respecto a una decisión donde dice que no le es factible a los jueces de primera instancia, en funciones de control, juicio y ejecución, subrogarse a facultades, cargas y atribuciones como un ente más del Ministerio Público. Efectivamente, con respecto a lo que está diciendo el doctor Camacho y el comentario que usted hizo, sí tenemos el grave problema en la actualidad que el Ministerio Público hace una imputación
y los jueces, alejados realmente de la norma jurídica y lo que es el debido proceso, se apegan o por un solo, eh, ¿cómo decirlo? Por un solo lineamiento, continúan con esa petición con esa solicitud del Ministerio Público sin tener los elementos suficientes ni una investigación realmente realizada para cumplir con lo que es esa etapa del proceso. Entonces, obviamente, sí representa un problema bastante grave con respecto al proceso penal venezolano, toda vez que allí están implícitos derechos fundamentales como es el derecho a la libertad. Entonces yo digo, pienso en función a esta decisión de la Sala de Casación Penal, que no está ajena realmente o no está fuera de su conocimiento, que la investigación y la labor de los tribunales no está dándose como realmente debe ser, sino en función a una investigación previa que muchas veces no se hace por parte del Ministerio Público. Ok, ya vamos a contestar uno por uno. ¿Hay Ok. otra persona que quiera hablar? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor? No sé si me ve, logra ver allí. ¿Cómo Jason está? Jaramillo. Jaramillo. ¿Cómo está Jaramillo? Bien, bien, doctor, de aquí, de San Cristóbal, pero destacado aquí en... Bueno, recogiendo todo lo que dicen los compañeros de estudio, pues en total, pues la materia de tendencias jurisprudenciales viene a ser como una herramienta esencial para comprender la aplicación del derecho en la práctica, profe. Estos análisis que vamos a realizar pues nos permite tomar esas decisiones informadas. Aquí es donde quiero entrar en la parte de decisiones informadas, la utilización del teléfono. Bueno, tuve la oportunidad de ser fiscal nacional militar y bueno, sí, se usa bastante, pero entonces es allí donde nosotros vamos a organizar en esta materia esas decisiones informadas que contribuyen o van a contribuir a la seguridad jurídica y a la uniformidad del derecho. Entonces, muchas personas no tienen la herramienta o muchos no están preparados para dar esa respuesta de esas decisiones que están tomando de la sentencia, ¿verdad? Nosotros me imagino que vamos a revisar allí en estas clases sentencia en materia de derechos humanos, en materia de derecho ambiental, en derecho de familia. Me imagino que son los ejemplos. No logré conectarme al principio, pero vamos a analizar esa sentencia, profe. No sé si eso está metido allí en el plano, no he tenido la oportunidad de leerlo, lo voy a leer más tardecito. Base de datos jurisprudenciales, las consultorías con los abogados, cómo se hace para tomar ese tipo de sentencias. Y lo felicito, profesor, porque de verdad sus materias son bastante llevadas a la realidad. Ok, gracias Jaramillo. ¿Hay otra persona más que quiera hablar? Profesor, saludos desde el estado Apure. Inicio por acá con un dicho jurídico que siempre hay en el foro. La ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. Mi nombre es Antonio Franco, como dije, desde San Fernando, estado Apure. El nombre de la materia deja mucho a qué pensar y a qué llevar, ¿no? Tendencias jurisprudenciales en materia de derecho internacional. No he tenido el honor de compartir esta clase con usted, pero esta clase de hoy le abre a uno esa sed, ese hambre de querer conocer más, porque llegan muchos puntos de verdad reales, eh, puntualmente como estaba tocando en materia penal. No soy penalista, he estado en el ejercicio, siempre he sido funcionario público. Retomaba y decía, disculpen, retomaba y decía que los fiscales del Ministerio Público y tanto los jueces sean los jueces de primera instancia en funciones de control o juicio y hasta algunas veces las mismas cortes de apelaciones, mantienen el mismo criterio, la misma línea que llevan los fiscales a sus actos, sea en los actos los actos conclusivos, en las audiencias preliminares o las audiencias orales de juicio, pues.
obvian, olvidan lo que emana de la sala o del máximo tribunal de nosotros, el TCJ, sea en sala de casación penal o sea de la misma sala constitucional, creando un vicio que se ha vuelto costumbre, perdón, creando un vicio que se ha vuelto costumbre en todos los tribunales de orden penal. O sea, ya los abogados en ejercicio o hasta las mismas víctimas saben que lo que expongan los fiscales del Ministerio Público a través de sus acciones o de sus actos o en la línea de investigación, en esta fase de investigación, es lo que va a tener o lo que va a decidir el juez. Y eso lo que va contrariando y va cambiando la forma o de desenvolverse el proceso de acuerdo a la ley. Ok. ¿Hay otro más que quiera hablar, por favor? Doctor Martínez, si podría tomar la palabra nuevamente unos 10 segunditos, 15 segunditos más para resaltar algo, ¿no? ¿Cómo no? Que no toqué en la intervención anterior, que es preocupante. El retardo judicial siempre ha existido con el sistema que sea el sistema inquisitivo, sea el sistema acusatorio. Venimos del Código de Enjuiciamiento Criminal, había retardo judicial. Con el Código Orgánico Procesal hay un gran retardo judicial. Otra cosa que es preocupante, doctor, que yo he observado es los cambios de criterio, que muchas veces de verdad a cambiar. ¿Me escuchan? Sí, señor, claro. Sí, los cambios de criterio, esos benditos criterios, ¿no? Y precisamente la jurisprudencia es para eso, ¿no? Para unificar, pero vemos como la misma jurisprudencia se convierte a veces en una veleta para cambiar de criterio y la creación, por ejemplo, hasta de delitos, pues, la creación, porque siempre he dicho yo, la creación, por ejemplo, del dolo eventual, del homicidio culposo por título de dolo eventual, creado por la jurisprudencia, cosas así, ¿me entiendes? Correcto. Bueno, no sé si habrá alguien más por ahí en derecho a palabra. Bueno, voy a tomarme 5 minuticos, si me disculpa el tiempo, que el tiempo apremia, y con esta línea que nos está cayendo constantemente el fluido eléctrico, pues podemos hacer rápido. La amiga Catherine comenzó hablando sobre lo del derecho y hacía énfasis sobre un problema de un vecino que estaba allí detenido y que estaban colocando algo que no corresponde en el acta policial. Yo siempre soy del criterio de una figura que está allí que ayuda mucho al abogado en el ejercicio y que yo lo denomino el remedio procesal. ¿Qué es el remedio procesal? Es el purgante que sirve para depurar la enfermedad que pueda atacar al proceso. Y que unas buenas purgas traen como consecuencia un final feliz dentro del proceso. El ser humano, muchos años atrás, era objeto de purgas por parte de sus antepasados para tener una vida idónea. Los animales, por su principio de naturaleza, acuden a sus hábitats e ingieren hierbas cuando se considera que están enfermos, para de esa manera ellos también, de una manera empírica, tratar de recuperar su buen desarrollo de salud. Entonces, fíjense la importancia del ciudadano defensor, que es estar pendiente de cualquier irregularidad que sucede en el momento de la presentación del detenido ante el tribunal, para comenzar a escribir y pedir aquello que se denomina muy elegantemente los recursos. Pero que, como decían otros en la intervención, pareciera que quedan en inopia porque muchas veces ni lo contestan. Y no lo contestan muchas veces porque no existe el conocimiento del abogado que se debe hacer. Se entabla un recurso que va dirigido ante el mismo tribunal de la causa. La no respuesta de ese recurso debe conllevar que inmediatamente el ciudadano defensor acuda a algo que se denomina las cortes, en este caso la Corte Penal de cualquier estado.
salvo en Caracas, que hay 3 cortes. Creo que en el sur hay 2. Pero en los demás estados tenemos de broma una. Si esa corte no contesta en el lapso, pues debe acudir directamente a la sala de casación penal. Porque es la importancia de ustedes ir realizando. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, doctor. ¿Están en línea? Es que se volvió a caer aquí. Sí, profesor, por aquí lo estoy Ok. escuchando yo, David Camacho Es lo la escucho. importancia de estar pendiente Por acá sí, también. de buscar el beneficio de que ustedes asistan. Entonces, en caso de este señor que se encuentra detenido, pues habrá que ver qué ha promovido el abogado defensor, porque tiene que incluir una cantidad de medios probatorios para desvirtuar de lo que se le acusa. Inclusive malamente hoy en día los ciudadanos fiscales están haciendo delitos de acción, de instancia civil, mercantil, y lo están llevando a las instancias penales. Y los jueces lo están admitiendo y están imputando personas. Ejemplo, el incumplimiento de contratos, que son delitos de acción civil, no son delitos de acción penal, lo están calificando como delitos de estafa. Algo tan erróneo, tan vulgar lo que se hace. Y los jueces de control los admiten. Hay personas que están detenidas, procesadas penalmente, y otros están en juicio por delitos que no son competencia penal, por delitos de negocios. Lo están haciendo hoy en día efectivo por acciones penales. Y por otros delitos que muchas veces ni siquiera está aprobada la culpabilidad y no se le ha hecho el debido proceso y están detenidos. Y personas que tienen detenciones de meses y no son llevados y presentados en el respectivo tribunal, las 48 que establece la norma. La pregunta es la siguiente. Aparte del desconocimiento de los administradores de justicia y de los ciudadanos fiscales, que son los que llevan la investigación del proceso, yo creo que se requiere la reestructuración del Poder Judicial. Porque no hace mucho tiempo atrás, los jueces tenían que ir a concurso. Los ciudadanos fiscales tenían que ir a la escuela de la fiscalía a hacer el curso. Tenían que tener 5 años estando ya en la fiscalía como auxiliar allí para poder ir al curso. Hoy en día no. Hoy en día usted va a mucha fiscalía, la sede principal de la fiscalía, y aquello parece un liceo. No estoy en contra de la nueva generación. Un poco muchachos recién graduados ya son fiscales y ya están imputando y con una loquera para arriba y para abajo contra las personas sin tener conocimiento que se tiene que hacer. Yo hace poco fui a llevar unas señoras, fui a llevarlas a la atención a la víctima y se hizo el escrito y se le presentó allí al funcionario de guardia. El funcionario de guardia manifestó que iba a salir a almorzar. Bueno, era hora de almorzar, nos retiramos, volvimos a las 2 de la tarde, cuando llegó se le entregó el escrito a él y al rato salió una muchachita. Digo una muchachita porque yo creo que no llega ni a 25 años. Muy bien zapatillada, muy bien arreglada, que parecía que iba por un concurso de belleza. Y me dijo, este papel que está ahí no sirve para nada. Aquí no hay ningún delito. Le decía a la señora. Entonces, yo también le disculpe. Señor, usted se calla porque usted de derecho quizás no sabe. Aquí la que sabe derecho soy yo, porque yo soy la doctora y directora de asistencia a la víctima. Yo soy la que sé derecho, usted no sabe derecho. Yo pues me quedé callado porque no era el tema para irme a discutir allí. Pero primero, estamos en presencia de la vulgaridad como se trata de una persona. Segundo, el calificativo que se da ella misma de doctora. Y para ser doctor hay que hacer lo que ustedes están haciendo ahorita. Tienen que estudiar doctorado, tienen que tener una especialización, tienen que tener una maestría, hacer doctores. Aunque acá en Venezuela es uno de los pocos países de Iberoamérica donde no se hace que haya escala para llegar al doctorado. Pero hay que estudiar doctorado para que digan doctor. Eso se gana uno estudiando, como un título. Pero no pegado a la pared tampoco allá de adorno, como un tapete, no. Hay que tener conocimiento
¿Para qué estudié ese doctorado y qué aprendí de ese doctorado y qué me enseñó a mí ese doctorado? Y por eso al inicio de esta clase yo les hice ver a ustedes la importancia de tener conocimiento de lo más mínimo, porque es la función de uno como doctor saber. Entonces, cuando usted consigue aquellas cuestiones y aquellas personas que están en determinados cargos, pues ahí demuestra la eficiencia del Poder Judicial. Y eso sucede, ¿por qué? Porque hay una mala estructuración del Poder Judicial. No podemos contar con jueces en ninguna de las áreas del proceso del derecho procesal, ninguna de las áreas, sea civiles, constitucionales, administrativos, penales o laborales, con personas que nomás tienen solamente título de pregrado y ya son jueces. No podemos tener fiscales dando clases de derecho a través de sus diligencias de investigación, que ellos no saben que se las saben todas y de broma tienen el pregrado. Entonces, está la debacle del conocimiento, la falta de academia para que esto una buena función. Aunado a ello, ahorita tenemos una figura que todavía de cosas por allí que es aplicada por el fiscal, que es el famoso efecto suspensivo. Efecto suspensivo que fue eliminado de los demás países iberoamericanos de la norma constitucional porque se vulnera la autonomía del juez y se vulnera los derechos humanos de la persona, que después de haber soportado malamente un proceso viciado en el área del control y en el área del juicio se logra demostrar su inocencia, el fiscal se levanta, invoca el efecto suspensivo y la autonomía del juez de dictar la sentencia absolutoria queda por el piso. Y hay que iniciar otro proceso para ir a la corte, a las cuestiones de corte de apelaciones del Estado, donde se hace otro juicio más, otra audiencia allí pública para ver si tiene razón el fiscal o no. Entonces, todos esos arbitrariedades que se han hecho realidad y que son vicios ahí dentro del proceso, pues cada día van en contra del detrimento de los derechos humanos. Por eso yo me pregunto muchas veces, ¿será bien la aplicación del proceso acusatorio o deberíamos quedar con el proceso inquisitivo? Yo, Omar Martínez, me atrevería a señalar que me quedaría con el proceso inquisitivo y no con el proceso acusatorio. El proceso inquisitivo todavía en la Comunidad Europea se aplica. En España, quien lleva la batuta de la investigación es el juez y es el que le ordena al fiscal realizar la investigación con su grupo de funcionarios adscritos a la fiscalía para que hagan la respectiva investigación, como sucede en Colombia. Acá no. Acá investiga todo el mundo y todo el mundo auxiliar de fiscal. Acá los únicos que no tienen la autonomía para abrir un proceso penal a ningún ciudadano son los estados de Venezuela. Pero aquí todo el mundo investiga y todo el mundo hace actas policiales. Y lo que es más triste es que todo el mundo tipifica el delito y coloca una cantidad de delitos allí como, por ejemplo, asociación para delinquir. Y resulta que le detenió uno solo. Y le colocan la asociación para delinquir y la asociación para delinquir se queda. Resistencia a la autoridad y de repente la persona fue detenida dentro de la casa cuando estaba durmiendo. Entonces hay una tipificación de una cantidad de normativas para involucrar a la persona y nadie se hace responsable de ese proceso. Vamos con el señor doctor Camacho de Barinas. Él me habla de la filosofía política. La filosofía política. Interesante. Las cuestiones filosóficas. Hablaremos de los grandes hombres del imperio griego. Aristóteles, Platón, insignes personas, ilustres personajes, pero está más golpeada la filosofía política en nuestro territorio nacional. Que no son nada de filósofos políticos, simplemente son ladrones aupados detrás de un medio que se denomina política y que han llegado allí bajo la esperanza de muchas personas
que le han dado la confianza a través de determinado voto para que ocupen esos curules y ejerzan el derecho por los ciudadanos. Que nomás se prestan es para venderse su conciencia al mejor postor para no tocar ningún tema político y privado. Se presta para hacer tracarerías, vagabunderías que solo entran en su beneficio personal. Se prestan para lavar dineros y sacarlos para paraísos fiscales, bajo la mirada complaciente de las autoridades judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, que en determinado momento despoja a instituciones políticas y se les traspasa a otras personas como quien va a cambiar un pantalón a un almacén. Deja el pantalón que cambió allí y se lleva a otro y ese se le vende a otro. Así sucede con la política hoy en día. Partidos políticos que existieron desde el nacimiento de uno y que ahora uno ve que existen 3 partidos del mismo nombre, pero como se dice en el argot popular, son del mismo chivo con distintas churumbelas. Entonces, el partido X lo representa el uno, pero el otro lo representa el otro y el otro lo representa el otro, y todos tienen un criterio diferente. Algunos, porque todos no es así, algunos tienen su tendencia a seguir con aquella parte filosófica de la política, que es el dar, el ayudar, el desarrollo humano, social, político, cultural, económico, de salud y de todo eso a la humanidad. Pero hay otros que se prestan únicamente a pagar tonterías. Y eso bajo la figura galopante de lo mal llamada corrupción. Y otros violadores dictatoriales de los derechos humanos y aplaudidos por otros países, de otros gobiernos, que se denominan demócratas, entre comillas, y que se rinden ante el yugo de aquellos violadores de derechos humanos. Para eso sirvió la política. Escuchaba también por allí que se me hablaban de los jueces que no aplican la justicia, de que son subrogarse como a un sistema deteriorado. El Ministerio Público hace lo que le complace. Guarda relación con lo que inicialmente se requiere una depuración. Y mire, yo les voy a comentar algo a ustedes. En la legislación peruana, como ejemplo, voy a tocar en Perú, quienes ocupan las investiduras en determinado cargo deben tener mínimo una maestría sobre esa materia para ejercer el cargo. Si usted quiere ser juez civil, debe tener una maestría en derecho civil. Pero si usted quiere llegar a altas cortes, debe ser doctor. Aquí no se requiere ser doctor, ni ser especialista, ni ser magíster. Solamente se requiere palanquearse y tener un título de abogado. Ojo, si es que de repente lo tiene. Y allí está el juez, impartiendo justicia. Impartiendo justicia, pero la que le mandan a través de un celular. El doctor Jaramillo me hacía algunas preguntas sobre los derechos humanos, derechos ambientales. Pues lean el pensum, se habla de la globalización y se habla del derecho, de los derechos humanos. Como yo siempre soy dicho a hablar un poco de tantas cosas, ir refrescando desde que uno comienza a estudiar el pregrado y guarda relación a aquella materia que se llama Introducción al Derecho, que nadie nos gustaba cuando estábamos estudiando, usando hacer las raíces de abogados, no nos gustaba mucho la introducción del derecho. Fíjese la importancia hoy en día haber estudiado bien, porque la introducción al derecho nos permite después, cuando llegamos al derecho probatorio, es saber manejar bien aquellas hierbitas que permiten pasar los bebedizos, que son los remedios procesales. Nos permite saber cómo defender, cómo promover, cómo manejar el derecho probatorio y cómo hacer las comparaciones y traer la acotación con los análisis jurisprudenciales. Alguien me hablaba a mí del dolo eventual. El dolo eventual es una figura, si se quiere, bastante reciente. El dolo eventual fue traído a Venezuela
de una jurisprudencia peruana por el doctor Alexis Guerra, que fue quizás, si no me equivoco, el primer fiscal general del Ministerio Público cuando comenzó la presidencia Hugo Arrecha de Frías. Y Alexis Guerra tuvo la oportunidad de querellarse en representación de las víctimas del fallecido atleta Vidal, medalla olímpica en natación. Estoy contando inclusive que era Vidal, medalla olímpica en natación. Y este muchacho pues falleció producto de un impacto en un vehículo que había sido transformado, Toyota, Machita, sido transformado por un joven de descendencia italiana. Y Alexis Guerra aplicó la figura del dolo eventual, que es la modificación original del vehículo y que lo convirtió en un arma letal, y de no haber tenido aquello que se llama vulgarmente matahudo, pues no hubiera causado la muerte a Vidal. Y el dolo eventual prosperó y este muchacho fue condenado a 15 años de cárcel. Posteriormente, el doctor Carrasquero, quien fue del Consejo Nacional Electoral y posteriormente magistrado de la República, también aplicó una jurisprudencia que está por allí, donde hacía énfasis sobre el dolo eventual relacionado a una buceta que había arrollado una persona en horas de la noche, como las 7:30 de la noche, por allí por Maracay, cuya buceta había pasado inclusive por los peajes de electricidad y demás, inclusive sin luces, y nadie detectó esa falla, donde está también, si se quiere, la falla del funcionario del Estado, y arrolló a esta persona y ha hecho caso omiso en el momento que la gente le gritaba que la estaba arrastrando, y allí hubo la aplicación del dolo eventual. Pero ese dolo eventual se ha ido en su aplicación, interpretación, se ha ido deteriorando, que ahora todo lo consideran dolo eventual. Inclusive en cuestiones quirúrgicas, quieren colocarle a una mala praxis médica que el médico, la persona murió porque el médico incurrió en dolo eventual. Imagínense ustedes esta aplicación a un cirujano, dolo eventual. Lo dejo como materia para que ustedes lo analicen, y en el trajito de 8 páginas, por favor, hablaremos sobre este tema. La señora Montoya me hablaba también sobre los jueces, ya explicó un poco sobre eso. El amigo Franco Antonio me hablaba de los vicios, me hablaba de la ley reina, pero la jurisprudencia gobierna. Sí, la jurisprudencia pues se presta para, son textos de sentencias de algunos jueces y sirven para ser complementarios en las defensas o en las acusaciones cuando se es querellante, como hablaba anteriormente sobre el dolo eventual de Perú, traído de Perú. Pero hay tantas jurisprudencias que uno puede traer a cotación y que muchas veces son desconocidas por los ciudadanos jueces. Y hacen caso omiso. En drogas hay muchas jurisprudencias y que usted las pone de manifiesto y no son aceptables. En los contratos de opción de compra-venta también hay muchos textos y muchas jurisprudencias, pero los jueces hacen caso omiso a lo mismo. Porque recuerden ustedes que un contrato de opción de compra-venta no es venta, es una opción. Y hay personas que demandan como incumplimiento de venta cuando allí no hay venta. Es el inicio de un negocio mercantil y que eso trae acciones civiles como el cumplimiento del mismo. Pero que sin embargo aquella persona afectada, que se considera afectada, acude a la fiscalía y la fiscalía lo tipifica como estafa y lo manda a la jurisdicción penal. Fíjense cómo vamos enlazando las cosas una con otra. Entonces eso es muy importante analizarlo, y me gustaría que ustedes, como estudiosos del derecho y futuros
autores, estas damas que están estudiando, perdón, profundizaran siempre en este esquema de lo que son los delitos mercantiles que por mala aplicación se están convirtiendo en delitos de acción penal y están siendo admitidos por esta jurisdicción y están llevando inclusive a juicio a personas que son inocentes de toda culpa y que han sido agraviadas en el negocio mercantil, pero que la persona que ha causado el daño, valiéndose de sus influencias dentro de la Fiscalía del Ministerio Público, inclusive por fiscales superiores, les hacen la tracalería y los imputan en estos delitos de estafa. Y lo digo con nombre propio. Existen una cantidad de irregularidades bajo la complacencia de los jueces y los fiscales. O sea, señores, esto se sale del labor jurídico y se ha convertido en un amiguismo, en un vicio, en una costumbre de que se valen de determinado poder para causarle daños y desprestigio a una persona. El retardo procesal. El retardo procesal. El retardo judicial. El retardo procesal no es más sino la apatía, la organización del poder. ¿Por qué sucede esto? Porque el Estado carece de lo más elemental, que es la organización del poder judicial. No puede funcionar un poder judicial de manos del Estado cuando las instituciones se alejan de lo que les compete y invaden competencias. Me explico simplemente. El poder legislativo está para legislar, que son los señores que ocupan estos cargos de legisladores que muchos te desconocen para qué están allí y que viene a cotación aquel término de Cantinflas que decía en una película: tanto estudiar para hacer leyes y resulta que los que los hacen son los que nunca han estudiado para hacerlas. Entonces un poco de personas con desconocimiento jurídico son los que hacen la ley de Venezuela. Entonces allí estamos mal. Y damos más por qué. Porque resulta que el poder legislativo legisla y es el que maneja la operación Callapa y es el que da los vistos buenos para que la gente salga en libertad o no salga en libertad. Eso no es problema de ellos. Ellos están para legislar, no para estar viendo problemas de precios. La dirección, el Ministerio de Prisiones debe estar para ver por las instalaciones de las instituciones donde están recluidas estas personas. Pero el ministro o la ministra son los que llevan la competencia de este sale en libertad y que no sale en libertad, y le quitan la autonomía a los jueces de ejecución, porque los jueces de ejecución en Venezuela se convirtieron simplemente en unos mirones de palos. Los jueces de ejecución no tienen potestad de otorgar libertad ni dar beneficio absolutamente a nadie, porque eso pasó a la historia. Aquí hace muchos años existía la comisión social de la unidad técnica, que era la que investigaba los escritos que uno hacía, pidiendo al juez que le diera determinado beneficio a un imputado por el tiempo redimido, una cantidad de cosas, y ahí el sitio donde la persona iba a cumplir esos regímenes de prestaciones, regímenes abiertos, regímenes laborales. Hoy en día no. Hoy en día el juez no puede hacer eso. Inclusive el juez, para conferir una libertad, tiene que firmarla y mandarla a Caracas para que el ministerio la apruebe. Y si no la aprueba, pues entonces ¿para qué lo tienen? Entonces esa figura deberían de eliminarla. Así sencillo es. Señores, yo voy a tocar un poquito el tema, y disculpe que ande para allá y para acá, porque pareciera que tocamos un tema y tocamos el otro. Y voy a comenzar diciendo qué son las tendencias en el derecho. Las tendencias en el derecho es la teoría de la argumentación que hace admisible todos los argumentos en la esfera del discurso nacional.
o la bien llamada principalísima, que hace énfasis en los principios como normas que hacen parte del ordenamiento jurídico. Esto es algo que yo inventé por allí. Uno tiene que estar inventando. Entonces, ojo por esto. ¿Qué son las tendencias dentro del derecho? Pues nada menos y nada más que la teoría de la argumentación que hace visible todos los argumentos en la esfera del discurso racional. ¿Qué es el discurso racional? Lo que vimos nosotros hablando, lo que vimos criticando, lo que vimos hablando, y que lo estamos hablando con la frente en alto y sin ningún temor. Porque si nos vamos a graduar de doctores, para andar con la cara agachada y no miedo a hablar, pues entonces, señores, mejor no gastemos plata, ni nos madruguemos a estudiar, ni pongamos a hacer tareas. No, estamos como estamos. Y no nos metemos en tantos problemas. Porque no tenemos lo bien llamado ciertas cuestiones que lleva la mujer y que llevamos los hombres, no los tenemos bien desarrollados para sentirlos, pues entonces dejemos las cositas quietas y no nos sigamos estudiando el doctorado. Porque bueno, las tendencias de derecho es la teoría de la argumentación que hace al visible todos los argumentos en la esfera del discurso racional, o bien llamado a la principalísima, que hace énfasis en los principios como normas que deben formar parte del proceso en el ordenamiento jurídico. Si no sabemos manejar esto y no tenemos claro qué son las tendencias, mejor no quedamos quietos. Como cuáles son las nuevas tendencias dentro del derecho. El derecho tiene nuevas tendencias, que son los medios alternativos de solución de conflictos, que son la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación, por lo que pone fin a cualquier controversia. Si usted sabe negociar, si usted sabe mediar, si usted sabe conciliar, pues muy sencillo, pone fin a la controversia. Cuando estábamos pequeños, había alguien que sabía negociar, que sabía conciliar, que sabía mediar, la mediación. ¿Y quién era la figura? Nuestra mamá o nuestras abuelas. Los que tuvimos la dicha de ser criados por la abuela, pues recordamos mucho eso. Y esas vías sabían conciliar, sabían mediar, sabían negociar. ¿Y cómo negociaban con uno? Mío, cómase la sopa que le va a comprar un helado. Y uno, ¿verdad? ¿Me va a comprar helado, abuelito? No, me va a comprar helado. Sí, mío, come toda la sopa. Y uno se comía la sopa. Y sí le cumplían, pero no todos los días, porque no había mucha plata para comer helado todo el tiempo. Así pasaba el carrito ese, el pivotico para ir sonando la campana, o el heladero común y corriente del barrio, que no era industrializado, sino artesanal, pues se lo compraban. Pero más que todo era para el sábado, el domingo, y compraban una barquilla. Entonces, cuando volvemos atrás a nuestras crianzas, vamos a ver que las cosas van cambiando con otros nombres y otros paradigmas, pero que guardan relación desde la creación nuestra. Por eso el derecho es tan viejo. El derecho nace por nosotros. Nosotros en el momento que estamos en el vientre ya tenemos derechos. Cuando sale el desprendimiento del claustro materno, pues adquirimos derechos, pero también adquirimos obligaciones. Y entonces, ¿qué derechos tenemos? La cantidad de derechos que están establecidos a través de la norma de la Constitución y a través de la Constitución Internacional, que también hay derechos internacionales. Y entonces tenemos que aprender a aplicar las tendencias del derecho, ser buenos conciliadores, manejar bien la mediación, manejar bien el arbitraje y ser buenos negociadores. Si no aplicamos esto, pues somos fracasados. Y el derecho es tan igual como la vida cotidiana, los que tienen una profesión de abogado, pero también tienen negocios que tienen que saber negociar. En la casa hay que saber negociar con la señora tiene que saber negociar con el marido, y esto va en beneficio aquí del entorno de los hijos, que forman parte de eso tan bello que se llama la familia. Y existiendo una buena organización, buenas tendencias familiares, pues hay una buena conciliación, una buena convivencia, un buen arbitraje, una buena negociación. Y todo esto pone fin a tanto pleito y a tantas cuestiones que en el derecho se denominan las controversias. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profesor, completamente. Bueno, Sí, Estamos copiando.
Disculpe que pareciera que estoy dando como un discurso aquí en la iglesia, pero como para que me vayan entendiendo. Y no es que crean que considerado usted que no son capaces de entender, pero a mí me gusta manejar así la parte humana, es más motiva que ponerme a leer el artículo tal en concordancia con el artículo tal, y yo aquí no estoy dando clase de economía, estoy dando clase de derecho, y el derecho es la función social que va en beneficio de la humanidad. Y cuando manejamos la parte social, yendo a nuestro abstracto, a nuestro pasado, y viendo lo que es la evolución desde niños, sabemos para qué somos abogados. Y el abogado es el que hace el bien común, el que busca el bien social para que la humanidad pueda ser respetada y pueda ser próspera a través de cualquier adversidad, ya sea política, económica, cultural y social. ¿Qué es la tendencia y para qué sirve? Pues digamos que la tendencia es un patrón o es una dirección observada en los datos recopilados a lo largo del tiempo. Este concepto puede ser aplicado a una variedad de campos, desde la moda, la tecnología, hasta el comportamiento del mercado y más allá. Fíjense ustedes que la tendencia no solamente es el derecho, no. La tendencia es un patrón que tenemos que seguir a través de unas directrices. Y que estas directrices sirven solamente y simplemente para la recopilación a lo largo del tiempo de conceptos y de conocimientos que nos van a servir para la buena aplicación a través de la variedad de campos, que puede ser la moda, la tecnología y el comportamiento del mercado y más allá. Ese más allá, ¿qué es? Ese más allá es el desarrollo de un buen derecho, la buena aplicación de las normas jurídicas, de las normas constitucionales que van en beneficio del ser humano y que nos va a permitir manejar unos buenos conceptos de lo que es la aplicación de la ley. Para los que están en línea todavía, yo te la hago a través del grupo, lo que va a tratar el tema del trabajo. Tenemos que hacer un trabajo de 8 páginas, como le indiqué. Van a hablar sobre lo que es el proceso penal, sobre la actuación de la fiscalía, actuación del jueces de control, jueces de juicio y corte de apelaciones. Y hablar algo sobre las tendencias del derecho, lo que hablé ahorita de los 3 temitas que toqué, ¿verdad? Y con eso, pues me envían el trabajo antes el día 5 de junio hasta las 10 de la noche, tienen chance para hacerlo. Ha sido un placer, que la pasen muy bien, que tengan un fin de semana y muchísimas gracias por la atención.